En el programa de hoy, el Padre Alberto Curbelo aclarará nuestras dudas acerca de los sacramentos. Por favor, permanezcan con nosotros en Catholic Parents Online. Catholic Parents Online les da la bienvenida al programa Fundamentos de la Fe Católica, cuya intención es ayudarnos a crecer en la fe y en el amor. Soy Eva Garnica, su anfitriona. La Santa Misa no es el único rito sagrado o liturgia en la Iglesia, sino que a lo largo de los siglos ha establecido entre sus celebraciones litúrgicas que los 7 sacramentos son signos del amor de Dios instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Para conocer más acerca de los sacramentos, está con nosotros el Padre Alberto Curbelo, de la Congregación Religiosa Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Bienvenido al programa, Padre. Gracias. Sabemos que los sacramentos son una parte importante en la vida del católico. ¿Nos podría explicar qué son y cuáles son los sacramentos? Claro que sí. Vamos a utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica para dejarnos llevar en la explicación de ellos. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo y son 7. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia o confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Estos 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y al crecimiento de la vida espiritual de cada persona. Los vamos a dividir en tres secciones. Ahí están los sacramentos que se llaman de la iniciación cristiana. Estos son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los de sanación, que son la penitencia o confesión y la unción de los enfermos. Y luego los sacramentos que tienen que ver con la misión de la Iglesia, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Como usted nos acaba de mencionar, dentro de los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo es el primero. ¿Nos podría hablar acerca de este sacramento? Claro que sí. El santo bautismo, como el primero de los sacramentos, es la puerta, ¿verdad? El que abre el camino a todos los demás sacramentos. Sin este sacramento del bautismo, los demás sacramentos nunca se pueden recibir. Y es eso mismo, la puerta, ¿verdad? Para poder entrar entonces a la vida de la gracia, a la vida en comunión con Dios y con su Iglesia. Padre, ¿qué significa y de dónde proviene el nombre del sacramento del bautismo? Bautismo o bautizar significa sumergir o introducir dentro del agua. De esta manera, el que es bautizado, antes en la iglesia se utilizaba el que había que sumergir al niño o a la persona en el agua. Por eso ese es el significado que tiene la palabra bautismo, sumergir en el agua. También es llamado baño de regeneración y de renovación en el Espíritu Santo, ya que realiza y significa que se nace del agua y del Espíritu Santo, y sin este sacramento, como dice Jesús en el Evangelio, no se puede entrar al reino de los cielos. También es llamado o se le conoce como iluminación, porque el que recibe este sacramento es iluminado por la gracia de Dios. Esta persona se convierte en hijo de la luz y a la misma vez se hace luz para los demás. ¿Nos podría hablar acerca de los gestos y signos dentro de la celebración de este sacramento? Claro que sí. En el ritual del sacramento del bautismo hay varias etapas o varios gestos, varios signos, varias palabras que se dicen, que se realizan para llevar a cabo este sacramento. En primer lugar está la señal de la cruz, aquí como nos lo dice el mismo Catecismo de la Iglesia Católica. Se comienza con la señal de la cruz que el sacerdote signa sobre la frente del catecúmeno o del que se prepara a recibir el bautismo, como signo de que por medio de la cruz Jesús fue quien nos redimió y es el signo de nuestra salvación. Luego está el anuncio de la palabra, que se recibe para de esta manera vivir de la misma palabra, porque el cristiano vive de la palabra de Dios también.
y además ayuda, no solamente al que va a recibir el santo bautismo, sino también a los que allí se encuentran, papás, padrinos y la congregación que pueda estar allí, para de esta manera dar testimonio de esa palabra. Puesto que el bautismo es liberación, ¿verdad?, del pecado y del mal, ¿verdad? Y quien nos hace cometer el pecado, que es el maligno, en ese momento también, o hay otro momento también donde el sacerdote hace un exorcismo que se llama, ¿verdad?, para de esta manera preparar a la persona que vaya a recibir el bautismo a recibir esa gracia. Y inmediatamente lo unge con el óleo de los catecúmenos, que es el óleo que se utiliza, ¿verdad?, para ya esta persona va preparada o se está preparando para recibir el agua del bautismo. Y de esta manera, al recibir el exorcismo, al recibir el óleo de los catecúmenos, si es un niño, claro, un niño no puede expresarse por sí mismo, sus papás y sus padrinos y la comunidad allí reunida va a renunciar a Satanás y al pecado y segundo, a profesar la fe en nombre del niño. Si es una persona mayor, pues entonces esta persona, después de recibir el exorcismo y la unción, ella misma renuncia a Satanás y hace profesión de su fe. Luego le sigue todo el agua bautismal, que es el agua, ¿verdad?, que en la fuente bautismal se bendice, si no ha sido ya bendecida el sábado de gloria, bueno, no sábado de gloria, sino en la vigilia pascual, para bautizar durante todo el año a todo el que se tenga que bautizar. Esa agua, si no está bendecida, en ese momento el sacerdote, pues hay unas oraciones específicas para poderla bendecir. El sacerdote la bendice y esa agua es la que se utiliza entonces para bautizar, ¿verdad? Derramarla sobre la cabeza o del niño o de la persona mayor o infundirlo, o sea, sumergirlo, como tengan la costumbre de realizarlo, para bautizar a la persona. Luego sigue todo el rito esencial del santo bautismo, que es de ahí el nuevo bautizado recibe el óleo, otro óleo que es el santo crisma, ¿verdad?, que es la unción del Espíritu Santo. En ese momento recibe la persona bajo el signo de este óleo la presencia y la unción del Espíritu Santo. Esta persona pertenece a Dios y participa desde ese momento de la triple dimensión de Jesucristo, el Señor, de ser sacerdote, profeta y rey. Luego de eso viene el que se le entrega la luz, ¿verdad? Del cirio pascual, los papás y padrinos le dan al sacerdote la vela, el sacerdote la enciende del cirio pascual, significando que es Cristo mismo, la luz de Cristo, y la entrega a los papás y padrinos, y ellos, en nombre del niño, la reciben para guardarla, ¿verdad? Y educar al niño y de esta manera guiarlo por el camino de la salvación. Luego está también la vestidura blanca, que es el signo de que desde ese momento del bautismo, ¿verdad?, el niño o la persona ha sido revestido de Cristo, ha sido revestido de su gracia y de su presencia. Y al final, ¿verdad?, se hace la oración del Padre Nuestro, porque ya desde ese momento el que recibe el bautismo, tanto el niño o una persona mayor, desde ese momento se convierten en hijos de Dios y ya pueden llamar a Dios su Padre. Y por eso, si es niño, pues los papás y padrinos y la comunidad, en nombre del niño rezan el Padre Nuestro. Si es persona mayor, pues bueno, la puede hacer él, ¿verdad? Y desde ese primer momento ya puede empezar a llamar a Dios Padre. ¿Quién puede recibir el sacramento del bautismo? Es capaz de recibir este sacramento del bautismo todo ser humano aún no bautizado. O sea, ahí no hay distinción, no hay raza, no hay color. Toda persona que lo desee, si es mayor, ¿verdad?, de edad, pues la misma persona lo puede pedir y si no tiene el santo bautismo, lo recibe. Dice, mucha gente se pregunta, ¿por qué los niños deben recibir el bautismo desde pequeños? Es importante, nos enseña la Iglesia, de que los niños reciban el bautismo, no porque ha sido una invención, ¿verdad?, como se puede pensar de la Iglesia, o porque queremos meter a los niños dentro del bautismo o de un ritual dentro de la Iglesia. Simplemente
La iglesia lo que ve en esto es que los papás no pueden privar a sus hijos desde inmediatamente casi que nacen de que reciban la gracia de Dios, de que se conviertan en hijos de Dios. Y por eso la iglesia promueve, ¿verdad?, desde que los papás inmediatamente que se pueda realizar, recurran a la iglesia y pidan el bautismo para sus hijos. Simplemente para que su hijo o sus hijos reciban desde muy pequeños la gracia de Dios y puedan ir creciendo en esa gracia. Padre, ¿qué diferencia existe entre el bautismo de niños y el de adultos, si es que hay alguna? Bueno, el bautismo en sí es el mismo, ¿verdad?, entre para adultos o para niños. En el de adultos, pues la persona, como es adulta, es consciente, sabe lo que quiere recibir. La persona pide por sí mismo el recibir ese bautismo, ¿verdad?, esa gracia de poder convertirse en hijo de Dios y ser liberado del pecado. Él, con toda su conciencia, con toda su razón, con todo su conocimiento, puede pedir, puede profesar su fe, puede entregar, ¿verdad?, su vida él mismo al Señor, recibiendo el bautismo. El de niños, pues claro, tienen que ser los papás. El niño todavía no habla, el niño todavía no sabe. Y los papás tienen la obligación, entonces, de recurrir e ir a la iglesia y pedir a la iglesia el que su hijo sea bautizado y poder recibir su niño, ¿verdad?, la gracia de la redención, del santo bautismo, del perdón del pecado original. Una vez que el bautismo ha sido conferido, ¿se puede volver a recibir, Padre? No. El bautismo solamente se recibe una vez en la vida. ¿Por qué? Porque le caracteriza a este sacramento de que al recibirse imprime carácter, o sea, queda uno marcado para siempre, y es el signo de la unción, ¿verdad?, con el Santo Crisma. Ahí queda uno marcado y una sola vez se recibe este sacramento, por ese mismo hecho de que ya me convertí o nos convertimos en hijos de Dios, ya pertenecemos a la iglesia de Dios, ya somos consagrados por el Espíritu una sola vez. O sea, no se puede recibir, aunque digan, ¿verdad? O sea, como ha pasado muchas veces, la gente se puede cambiar de fe y en otro lugar reciben el bautismo de ellos. Ese bautismo no surte ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ya ha sido bautizado. Padre, cuando queremos bautizar a nuestros hijos, nos encontramos con la necesidad de elegir padrinos. Ujú. ¿A quién elegir? ¿Qué condiciones tienen que reunir los candidatos? Ok, es bien importante esto de elegir padrinos, ¿verdad? Como decimos por ahí, no compadres, ¿verdad? Es muy distinto. El padrino tiene la misión y la obligación de educar al niño o al que van a bautizar en la fe. En caso de que los papás en algún momento puedan faltar, esa es su misión. Por lo tanto, la Iglesia, en el derecho canónico, nos propone, ¿verdad?, unos puntos que se supone que, o unas exigencias que la persona o las personas que vayan a ser padrinos deben de cumplir. En el derecho se nos pide que quien vaya a recibir el bautismo, o sea, quien vaya a ser padrino, primero tiene que ser católico, ¿verdad? Y de esta manera practicar su fe, por lo tanto. O sea, no puede ser una persona que diga que es católico y no practica, o no sea católico y no pueda bautizar. Segundo, puede ser una madrina o un padrino o una madrina y un padrino. La Iglesia también nos propone de que quien haya sido elegido por quien va a bautizarse, por sus padres, o sea, los papás pueden elegirlo, o la misma persona quien se vaya a bautizar. En este caso es los niños, pues los papás son los que eligen al padrino o los padrinos. La persona mayor puede elegir, ¿verdad?, quién quiere que sea su padrino o sus padrinos. Debe tener un mínimo de 16 años de edad, a no ser que el obispo diocesano proponga otra norma. Igualmente, tiene que estar confirmado. Como ya dije, católico debe ser confirmado, que haya recibido la Santa Comunión también, ¿verdad? O sea, que haya recibido los sacramentos de la iniciación cristiana.
y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a recibir. Que no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si, según el derecho canónico, tal o cual persona no cumple con las leyes, con las normas de la Iglesia, esta persona no puede nunca ser padrino de bautismo de nadie. ¿Por qué? Porque es una pena canónica, o sea, según las leyes de la Iglesia, que le ha sido impuesta o que ya se sabe que por el hecho de no cumplir con ciertos requisitos, ya esa persona automáticamente sabe que no puede, hasta está cayendo en esa pena, no puede llegar a ser padrino de bautismo. Y lo último, el padrino nunca puede ser o la mamá o el papá del que se va a bautizar. ¿Por qué? La Iglesia siempre lo ha puesto así de esa manera, porque pues, por lo mismo, o sea, tiene los papás, la Iglesia propone los padrinos, por si en algún momento papá o mamá faltan, el padrino y la madrina o los padrinos son los que se van a encargar de la educación de la fe de este niño o de esta persona. Es por eso, o sea, si el papá y la mamá son padrinos, si en algún momento faltan, ¿quién va a educar a esta persona en su fe? Padre, ¿quién puede bautizar? El ministro del bautismo es el obispo, el sacerdote, y en la iglesia latina, o sea, en el rito latino, también está el diácono. También puede bautizar cualquier persona, aunque no esté bautizada, siempre y cuando tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia y pueda y tenga y tiene que cumplir, ¿verdad? Con lo que la iglesia propone, que es, hay que bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No vale, aunque tenga la intención de bautizar, si solamente dice yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, o yo te bautizo con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo solamente, o en el nombre del Padre y ya quedaste bautizado. No, hay que usar la forma completa, o sea, las palabras completas del sacramento del bautismo. Padre, ¿es necesario el bautismo? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos lo dice en el Evangelio, en el Evangelio de San Juan, cuando está con Nicodemo y dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí la Iglesia siempre ha visto de que es necesario por el bautismo y la acción del Espíritu Santo poder, ¿verdad? Ese es el camino seguro para poder entrar en la Iglesia, para poder entrar en la vida de la gracia y poder entrar al reino de los cielos. Ese es el signo del significado del bautismo, y por eso es necesario para nosotros recibir este sacramento. ¿Qué nos puede decir en cuanto a los niños que mueren sin ser bautizados? En cuanto a esto, simplemente y en primer lugar, encomendarlos a la misericordia de Dios. Después de la muerte, nadie sabe lo que pasa, solo Dios conoce, ¿verdad? Y teniendo en cuenta de que son niños, no han cometido ningún pecado, simplemente hay que también pensar de que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. No decimos son santos, no podemos decir están en el lugar más alto del cielo, pero sí podemos decir, están en las manos de Dios, están en la misericordia de Dios. A Él solamente lo encomendamos, como lo encomienda la Iglesia, ¿verdad? En el ritual de las exequias. Los encomendamos a tu misericordia, tú solamente sabes. Así que por eso, que se condenan, que no se condenan, nadie puede decir eso. Porque muchas veces se cae en ese pensamiento, ¿verdad? De que pues como no fueron bautizados, ese niño se condenó. No, simplemente encomendarlos a la misericordia de Dios. Padre, ¿cuáles son los efectos del sacramento del bautismo? Los efectos de este sacramento del bautismo son, primero, el bautismo nos borra el pecado. Si es un niño, borra el pecado original. Si es una persona adulta, le borra el pecado original y todos los pecados que haya podido cometer esa persona hasta ese mismo momento, incluso la pena que esa persona tenía que pagar por sus pecados en ese momento de su bautismo, todo se borra por la gracia del bautismo. Nos hace hijos de Dios,
nos hace miembros de Cristo, ¿verdad? Y partícipes de la vida de la gracia. O sea, participamos de la vida de Dios, de la vida divina. Padre, ¿existe solamente una clase de bautismo? No, la Iglesia nos enseña que además del bautismo común que nosotros conocemos, que es el derramar el agua o sumergir a la persona en el agua, existe lo que se llama el bautismo de sangre. Es cuando una persona, sin haber recibido el bautismo, ¿verdad?, muere por Cristo y en Cristo, ¿verdad?, y porque ha deseado recibir el bautismo. Ese se llama bautismo de sangre, aunque nunca haya recibido este sacramento como normalmente nosotros lo conocemos. Igualmente, el bautismo de deseo, ¿verdad? Está el de sangre, está el de deseo. O sea, desear sin poder llegar a recibir ningún tipo de bautismo, esta persona queda bautizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deseo siempre, buscó querer ser bautizada. Igualmente, los catecúmenos, o sea, son estas personas que se van preparando para el bautismo, si mueren sin recibir el bautismo, esas personas también, ¿verdad? Porque estuvieron preparándose y quisieron recibir este sacramento, también reciben ese tipo de bautismo. ¿Por qué? Porque ya estaban en el camino, ¿verdad?, para poder recibir este sacramento. Gracias, Padre. De nada. El bautismo, puerta de la vida y del reino. Es el primer sacramento de la nueva ley que Cristo propuso a todos para que tuvieran la vida eterna y que después confió a su iglesia, juntamente con su evangelio, cuando mandó a los apóstoles: vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto comienza nuestra entrega de servir al Señor. El bautismo es el sacramento que Jesús nos dio para demostrarnos su amor. Gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga.